estamos con muchas expectativas porque hoy comenzamos la iniciación de la formación en lo que respecta a mediación de conflictos, donde participan docentes, no docentes y estudiantes de todas las unidades de gestión. A partir de esta formación, que tiene 5 encuentros presenciales y también una parte semipresencial en lo que es el entorno, lo que vamos a tener es un banco de mediadores que después podrá ser convocado en algunos casos de conflictos que tenga la universidad por el equipo de gestión de mediación que hoy cuenta con la universidad, ¿no? La universidad tiene un posicionamiento claro, no solo con el tema de mediación de conflictos, sino también con todo lo que hemos avanzado en política institucional, acompañada de presupuesto, en todo lo que es el tema de género, con su estructura. Hoy nos encontramos avanzando en la implementación de este protocolo de mediación de conflicto, que, como decía, hay una cláusula transitoria que permitía poder tener un equipo de gestión con personas externas o de la universidad, hasta tanto podamos contar con este banco de mediadores para que se conforme la comisión, como manifiesta el protocolo, que tiene que tener un titular y un alterno representando a cada una de las unidades de gestión.